Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración, o según la oikonomía, ¿verdad? O economía de Dios que me fue dada para con vosotros, para que enuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hasta ahí nada más. Pueden sentarse, hermanos. Este año vamos a estar hablando de la economía de Dios, ¿verdad? Entonces, la economía de Dios está estrechamente ligada a la eternidad, desde antes de la fundación de los siglos y manifestada en la creación y hasta la redención de todas las cosas. O sea, economía es la palabra que se usa, la palabra que se traduce aquí como administración, es economía o economía. Si la palabra griega o economía, la cual denota principalmente un manejo doméstico o una administración familiar, cierto arreglo, distribución o impartición de riquezas, propiedades y asuntos, pero nuestra intención es enfatizar el punto de enfoque de la empresa divina o de la empresa de Dios, que consiste en darse a sí mismo al hombre. Dice Isaías 9:6, hijo nos es dado, con todos los recursos creados y no creados, porque también dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces Dios es un dador, Dios es un administrador. Pero vamos a pensar un poquito más sobre eso, aclarar el punto de que Dios es mayordomo, de que Dios es un ecónomo. La economía de Dios es simplemente su plan de poner de sí mismo en la humanidad, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Esta palabra griega denota el arreglo administrativo o la mayordomía para distribuir e impartir el plan de Dios. Por eso San Pablo está diciendo, de la cual fui hecho según la economía de Dios. En esta dispensación divina, nuestro Dios, quien es todopoderoso, se ha propuesto nada menos que poner su propio ser en nosotros. O sea, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice el versículo 27. Dios es sumamente rico, Él es como un empresario exitoso, poseedor de un enorme capital. Dios lleva adelante una empresa en este universo y su vasta riqueza, ese es su capital, que incluye no solamente todo lo que tiene, sino le incluye a sí mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, y con ello tiene la intención de poner de sí mismo en muchas personas en una escala de producción masiva en forma gratuita. Para ellos Dios requiere de un arreglo divino, una administración divina, una dispensación divina, una economía divina, a fin de introducir su propio ser en la humanidad, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, la única esperanza para los que no conocen a Dios es Cristo en nosotros. Como cuando fueron los griegos con Jesús y le dijeron, Señor, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, allá hay unos griegos que te quieren ver. Y el Señor Jesucristo les dijo que es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera para que dé fruto, si no, no da fruto. Y por eso San Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces podría dar fruto para manifestar a Cristo. De otra manera no se puede manifestar a Cristo. Y Cristo murió en la cruz para poder darnos vida a muchos.
Allá hay dos lecciones en ese. Y entonces salió a ver a los griegos. No, les estaba diciendo, cuando yo no esté, ustedes van a estar. Y la gente no va a querer ver a mí, pero los va a ver a ustedes. ¿Sí está claro? Ahora sí, vamos adelante. La economía de Dios antes de los siglos se inicia en la sabiduría de Dios. Dice: Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Porque miren, San Pablo dice que fue al tercer cielo donde vio a Dios. Vio cosas que no hay lenguaje para describirlas. Estuvo en la presencia de Dios. Entonces el Señor habita en el tercer cielo. Hay un tercer cielo que Dios creó. Ni siquiera es el espacio sideral, ¿verdad? O lo que vemos. Entonces ahí está su trono. Dios, como buen ingeniero, como buen arquitecto, como buen matemático, como buen científico, Dios tuvo que hacer planes para diseñar todas las cosas. Las cosas no se hacen nada más porque sí, hay que pensarlas. Dicen algunos: es que lo hice sin pensar, dice. Tiró una piedra, rompió un cristal y dice que lo hizo sin pensar. No, a lo mejor no le apuntó al cristal, pero tiró la piedra. Sí pensó para agarrar la piedra y tirarla. Bueno, Dios pensó para hacer todas las cosas. Y luego creó todos los seres angelicales. Entonces, la palabra de Dios dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso dice que la sabiduría estaba con Dios, creando, pensando, diseñando, ordenando, haciéndolo todo. No estoy hablando de la tierra, estoy hablando de todo lo que está más allá, lo que nadie ha visto, ¿verdad? Donde está el trono de Dios. Así que entonces la creación antes de los siglos se inicia con Dios. Antes de la creación de los seres espirituales, Dios diseñó planes preciosos para llevarlos a efecto hasta la eternidad, incluidos los planes de redención humana antes de crear al hombre. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea que luego también Dios tiene tiempo ya para diseñar, porque no solamente diseñó los ángeles, y luego hubo ángeles que se rebelaron, ¿verdad? Y entonces los que se quedaron ya están bien probados, ya está probado de que son fieles. Ya está probado de que resisten el pecado, de que resisten la soberbia y la rebelión. Pero entonces Dios quiso crear al hombre y se puso a hacer planes. Y en todo ese trazo de planes, no solamente de crear la tierra y todo, también planificó la venida de Cristo y luego planificó hasta la Nueva Jerusalén. O sea, dicen algunos: ¿ya sabía Dios que el hombre iba a pecar? Sí, ya sabía. Pero como ya sabía, por eso diseñó a través de la historia todo un plan que fue caminando poco a poco, porque Dios quería ir dando lecciones a todas las generaciones hasta llegar a la consumación del plan de Dios, que es la venida del Señor Jesucristo, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces dice: ¿para qué? Y luego dice: ¿para qué? Dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Como Dios es santo, entonces cuando preparó su plan, ya tenía el diseño de lo que Él quería, era que el hombre fuera santo y sin mancha, así como Él. Porque en Dios no hay mancha ni sombra de variación. No hay mentira, no hay falsedad, no hay doblez. Entonces, veamos la economía de Dios en la creación. En Génesis encontramos la creación. Dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad? Dios creó los cielos y la tierra. Todavía no ha creado el sol y la luna, ¿eh? Algunos piensan que Dios hizo todo y luego allá la tierra, y entonces los científicos dicen que son millones de años con ese
famoso carbono 14, que es bien mentiroso, ¿verdad? Porque se lo han puesto a una tortuga viva y dice que tiene 15 millones de años. Entonces, el primer día separó la luz de las tinieblas. Dicen algunos, ¿cómo? Si no había sol. Dijo un científico, pero la fisión nuclear crea luz. Y entonces, como Dios estaba trabajando con tanta energía, ¿verdad? Porque la energía es la que produce la materia. O sea, la energía produce materia, pero se necesita muchísima energía para producir un gramo de materia. Bueno, eso ya está probado por los científicos, ¿no? Entonces Dios está usando tanto de su poder que entonces ya creó luz, la luz de toda la energía que va a echar a andar. Luego el segundo día separó las aguas de la tierra y de los cielos, porque las nubes estaban pegadas a la tierra, y entonces Dios separa las nubes y por supuesto en la tierra queda mucha agua, ¿no? Y luego el día 3 separa la tierra seca y los mares. O sea, a los mares los lleva a su lugar donde no se moverán, les dice, ¿verdad? Y luego la tierra seca, porque hay más agua en la tierra que tierra, ¿no? Digo, en la superficie. Y luego el día también creó los vegetales, porque como ya iba a crear los animales al siguiente día, entonces tenía que crear vegetales. Y luego dice, ¿y de qué vivieron los vegetales? Espérense tantito, hombre, dentro de 2 días más, dentro de un día más Dios va a hacer el sol. Dice, y luego al siguiente día la creación del sol y la luna y las estrellas. Cuando dice las estrellas, el tercer día Dios creó todo lo que usted ve. Hay quienes dicen que fueron días de miles de años. No, dice, fue la mañana y la tarde del primer día, fue la mañana y la tarde del segundo día, fue la mañana y la tarde del tercer día. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Dice, pero que no había mañana ni tarde, todavía no había sol para medir, pero aquí en el cuarto día ya está el sol. Y sigue diciendo que fue la mañana y la tarde. Y luego el día 5, Dios creó todos los demás animales y los reptiles y creó los animales marinos y las aves. No sé los animales marinos y las aves, no todos los animales que vuelan, ¿verdad? Y luego el día 6 creó todos los animales, los reptiles y todos los animales que andan sobre la superficie de la tierra, y además los reptiles. Posiblemente también los animalitos invertebrados, ¿no? Las libélulas, las mariposas, todas esas cosas, porque todo eso da belleza. Y luego, después de crear todos los animales, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y fueron 6 días. Y luego, ¿qué dice ¿Qué dice Proverbios 8:30? Dice, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Ese es Jesucristo, sabiduría de Dios. Porque cuando usted va a Proverbios va a ver que está hablando de la sabiduría personificada. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. Entonces Dios lo ha hecho todo hermoso, y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres para que podamos, y aún así no lo podemos entender. Dice, la creación del hombre es la corona, o la corona de la creación, dicen algunos. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 8, 5 y 6, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Lo pusiste como mayordomo, o lo pusiste como ecónomo. Así como Dios es ecónomo, así lo puso Dios al hombre para que maneje toda la economía de Dios. La economía de Dios en la redención, planeada desde antes de la fundación, con la sangre preciosa de Cristo, dice San Pedro,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación de los siglos. Y también en esa redención, porque Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para hacer posible la redención. O sea, ¿con qué podía el hombre satisfacer a Dios si estaba lleno de pecado? Nada podía hacer. Y entonces, como era inútil todo lo que él hiciera, para tratar de ser perfecto, jamás iba a poder ser perfecto. Y entonces Dios envió a su Hijo, hombre perfecto, para vivir una vida perfecta y morir en la cruz del Calvario para cargar nuestros pecados y entonces poder presentarse delante de Dios y decir, ya todo está pagado. Y desde entonces ya todo está pagado. Y aún el pecador más perverso, ya Dios ya pagó por su pecado para que si se arrepiente, sea perdonado. Y sea restaurado. Y sea santificado. Porque ese era el plan, ¿verdad? Para que seáis santos y sin mancha delante de Él. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Y aquí viene la otra cuestión, ¿verdad? Porque Dios es dueño de todas las cosas. Dice, es dueño de todos los seres humanos. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todos los seres humanos somos de Dios. Por eso los cristianos somos doblemente de Dios, porque primero somos criaturas de Dios, Él nos hizo, somos de Él. Pero éramos rebeldes, pero éramos apartados de Dios. Pero cuando la redención ha obrado en nosotros, entonces somos doblemente de Dios, porque Cristo pagó por nosotros. Le pertenecemos doblemente. La economía de Dios en la eternidad venidera. La redención final del ser humano y de todas las cosas. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, todo va a ser reconciliado por la muerte de cruz en el Calvario, por la muerte de Cristo en el Calvario. Y se va a crear la nueva Jerusalén, una ciudad la cual dice que era de oro puro. ¿Dónde hay más riquezas? En la nueva Jerusalén. Vea usted de qué está hecha la nueva Jerusalén, de qué están hechos sus muros, de qué están hechas sus calles. Dice que sus calles son de oro, resplandeciente como cristal. No son de cristal, léale bien. Son de oro puro. Apocalipsis 21, 21. Apocalipsis 21, 21. Y versículo 18 también. Redención de las naciones. Dice, y llevarán la gloria y honra de las naciones a ella. O sea, todas las naciones que hayan quedado, ¿verdad? Y que van a entrar a la nueva etapa de vida, a la etapa perfecta. Entonces dice, van a llevar cada año a la nueva Jerusalén la gloria y la honra de las naciones, la van a llevar a ella. Todo esto es economía, ¿que no? La economía de Dios en todas las áreas, porque todas las áreas de la vida están interrelacionadas con la economía de Dios. Todo tiene que ver con la redención, porque la idea de Dios es que con la redención unir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, y redimir todas las cosas. Dice, todo de Dios. Dios creó todas las cosas y tiene el derecho y el poder sobre todo. Él es dueño de las leyes que regulan las operaciones morales y físicas que gobiernan el universo físico y espiritual. De todo esto dispone a su voluntad. A Dios le pertenecen todas las cosas. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y luego también dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. También dice en Levítico 25, 23, la tierra es mía. Dice, ay, es que yo tengo muchas tierras. Pues bueno, yo en las uñas, ¿verdad? Pero algunos tienen muchas tierras, pero no tienen nada. ¿Por qué? ¿Usted tiene oro ahí en su casa guardadito en las joyas que le heredó la abuela? ¿O las joyas que usted ha comprado? No son suyas. ¿De quién son? Si son de plata o de oro, las de esas de fantasía, esas sí son suyas. Porque
mío es el oro y mía es la plata, dijo el Señor. Ahora, la economía de Dios tiene que ver con el trabajo. Debido a que Dios es trabajador y el hombre es diseñado a su imagen y semejanza, el hombre entonces es un trabajador por excelencia, por naturaleza y por mandamiento. Dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso Dios hizo todas las cosas en 6 días. Y luego después de los 6 días también creó el día de reposo. Y qué curioso, después de que Dios hizo al hombre lo pone a reposar. Dice, si no estaba cansado. Usted no sabe, pero lo puso a descansar. ¿Para qué? Para que después de ahí Dios tenga un trabajador descansado. No uno que está cansado así que no sabe ni qué es el reposo. Primero le enseñó que era reposar y recrear su alma y su espíritu con la comunión con Dios, y luego te pones a trabajar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, dice la palabra del Señor. Entonces, el trabajo es un mandamiento, no es una maldición, porque algunos dicen que Dios maldijo al hombre para trabajar. No, le dijo que le iba a costar más trabajo, más sudor de la frente, porque antes no había cardos ni espinas, pero después por causa del pecado y de la rebelión del hombre, muchas cosas fueron cambiadas, fueron transformadas, fueron inoculadas de maldad. Y entonces te va a dar cardos y espinos. Y luego que el diablo no se queda quieto, ¿verdad? La propiedad, la economía y la propiedad. El derecho de propiedad incluye la herencia y requiere mayordomía. Significa el uso de la propiedad de manera responsable ante Dios. Esto incluye todos los tipos de recursos: talento, tiempo, tierra, trabajo, materiales, conocimiento, relaciones, dones, capacidades, habilidades. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. O sea, sin sabiduría nada funciona. Sin sabiduría, sin la sabiduría de Dios, el hombre echa a perder los propósitos de Dios o los planes de Dios. La economía y la generosidad. Todas las relaciones económicas deben ser gobernadas por la justicia. Darle a cada uno lo que es debido según estándares bíblicos. Amar al prójimo es la mejor manera de prevenir la injusticia. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Porque yo estoy seguro que todos se saben Juan 3:16. ¿Sí se lo saben? ¿Cómo dice? Sí se lo saben. Primera de Juan 3:16 habla de lo mismo, nada más que ahora ya no se trata nada más de que Él puso su vida, ahora se trata de que nosotros ponemos la nuestra por nuestros hermanos. ¿Sí se fija? Es dar, es generosidad, es no escatimar, es no hacerse loco, ¿verdad? Tenga misericordia por los que están pidiendo ahí y son extranjeros. Ayúdelos. Los negocios. Todos los negociantes cristianos son llamados a glorificar a Dios. Cuando una persona es llamada para trabajar en los negocios, Dios le concederá bendición y gracia como lo haría para cualquier otro llamado. En toda labor hay fruto. Las riquezas de los sabios son su corona. Proverbios 14, 23 y 24. Las riquezas de los sabios. Dice, porque aquí está el llamado a hacer negocios. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad, entre tanto vengo. Ese fue el mandato del Señor Jesucristo, que hagamos negocios, dice. ¿Por qué? Porque el trabajo es parte del negocio. Luego, el negocio con sabiduría va a producir bienes, más bienes. Y luego, todo tiene que estar involucrado al servicio del Señor para ganar almas, porque es parte de la economía de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, porque
Porque Dios está en todo y es el Dios de todo. No lo podemos hacer a un lado. La riqueza. La caída dio como resultado una relativa escasez de riqueza. Dios le ha dado al hombre talentos y habilidades que, usados de acuerdo a las normas divinas, incrementan la riqueza y los recursos utilizables. De acuerdo a las normas divinas, dice. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Deuteronomio 8:18. La pobreza. ¿Qué tiene que ver la pobreza con la economía? La naturaleza de la pobreza es relacional, o sea, tiene causas físicas y sociales, y fundamentalmente la causa espiritual. Pero mire lo que dice aquí el proverbio: un poco de sueño, un poco de dormitar, levántate más tarde pues, y cruzar un poco las manos para el reposo, no hagas nada. Y así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ahí cuando yo estaba en el instituto, que venían los americanos a trabajar, porque ellos pagaban su viaje, su comida, su estancia y traían dinero para invertir. Qué tremendo, ¿no? Del instituto. Pero allí tenía yo tenía un copastor y luego estaba otro que decían que era judío. Y entonces le dice una vez al otro, yo les estaba oyendo, le dice: oye, yo no sé cómo hacerle, dice, porque los hermanos están trabajando, dice, de modo que yo me vaya y me pare ahí, dice, y no haga nada, me da pena, ellos están trabajando. No, que no te dé pena, mira, yo, dice, traigo este papelito y voy y me paro enfrente de ellos y de vez en cuando le escribo algo. Dice, y nadie me ha dicho nada. Y entonces yo les estaba oyendo y ya les dije: ustedes son unos sinvergüenzas, flojos. ¿Cómo van a agradar a Dios así? Pónganse a hacer algo, aunque se recojan los clavos que están tirados en el patio. Pero miren, que diseñando estrategias para no trabajar. Bueno, así es el flojo, por eso dice, cruzando los brazos. ¿Cuál es su estrategia para no trabajar? Pues primero, ¿a mí qué me importa? Dicen que eso quiere decir los brazos cruzados. Bueno, no se crea. Dice, pero ¿cuál es el deseo de Dios ante la pobreza? Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, dice que Dios no quería pobres en su pueblo, pero por causa de que muchos no obedecían los mandamientos, entonces sí había pobres. El dinero. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Bueno, ya hemos llegado a donde los gobiernos han inventado el papel. Dice que el papel es representativo. Por eso el gobierno tiene que estar con las antenitas levantadas así, para que no le falsifiquen papel. Porque hay un papel original y luego el que falsifican otros que no tienen los sellos originales para hacer billetes. No cualquiera puede hacer billetes. Entonces se supone que los gobiernos deben de tener en oro, deben de tener todos los billetes que emiten. ¿Y cuándo es que hay inflación? Hay inflación cuando los gobiernos emiten dinero sin tener el respaldo. Bueno, pero ya no me meto yo en eso porque yo estoy hablando de esto. Pero el ahorro, ¿qué tiene que ver el ahorro con la economía? Pues sí, porque al producir bienes económicos el hombre actúa individualmente y en coordinación con otros y al mismo tiempo obedece a Dios. La riqueza se genera con el trabajo y el ahorro. El trabajo se hace más eficiente y productivo con el uso inteligente del capital. Si usted tiene un ahorro, tiene que pensar inteligentemente cómo lo va a invertir. No lo invierta en un coche nuevo. Es más, si usted compra un coche nuevo, ya nomás lo sacó de la agencia y el vehículo ya perdió el 30% de su valor. Y por cualquier razón usted lo quiere vender porque tiene una emergencia, le van a dar el 30% menos. Por eso algunos dicen: no, yo mejor compro coches usados, ¿verdad?
hay agencias que venden vehículos usados en muy buen estado y con poco kilometraje, porque hay gente rica que cada año cambia de coche. No importa que tenga 30,000 kilómetros, 17,000 kilómetros tenía un coche por ahí. Bueno, el que compró Jedi tenía 17,000 kilómetros, estaba casi nuevo. Entonces, dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el insensato todo se lo gasta, todo lo disipa, todo lo mal administra. No sabe de los principios de la economía. Las misiones. Dios no está interesado en que usted aparte tiempo de su trabajo o empresa para dedicárselo al reino. El deseo es que conectemos con el reino mientras trabajamos o negociamos para lograr su plan. Nuestra ocupación es la salvación de los perdidos y nuestro apoyo a las misiones debe ser total. Porque hay quienes no dan para las misiones, se hacen rosca cada año que viene el festival de expansión, se hacen roscas, sí, y otros se hace como que dan, ¿verdad? Bueno, yo les he dicho, aunque sea, háganle como que dan. A lo mejor Dios les toca el corazón para que den más. ¿Por qué? Tiene que ver con la salvación de los perdidos. ¿Cuánto cuesta un alma? Dice, no fuimos salvos, dice San Pedro, ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que demos va a ser bienvenido en la obra del Señor, ¿verdad? Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que nosotros andemos en amor, dice, y que seamos ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y está hablando de las ofrendas, si usted lee luego el pasaje, ¿no? Los individuos, ¿qué tienen que ver los individuos con la economía de Dios? Dice, tenemos la necesidad de reconocer la responsabilidad y la fidelidad en la encomienda de la economía de Dios. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, dice Romanos 12, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Mandó llamar a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y le hizo cuentas a cada uno. Y él dijo, Señor, aquí tienes, me diste 10 minas o 10 talentos, gané otros 10. Dice, ahora a este pónganlo sobre 10 ciudades. Le dio más responsabilidad. Como era más fiel, le dio más responsabilidad. Y luego el último dice, es que yo tuve miedo, dice, porque tú eres hombre exigente y esto y lo otro. Empezó a atribuirle, dice, mejor fui y lo escondí. Dijo, eres un siervo malo, cuando menos lo hubiera metido al banco para no perder los intereses. A ver, dijo, arrójenlo allá afuera, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Ahora, era mal administrador, no conocía los principios de la economía. Los individuos deben de practicar la mayordomía cristiana, producir para generar recursos, disciplinarse para ahorrar, sabios para invertir, obedientes para cumplir la palabra de Dios, no comprar cosas que no son necesarias, autosostenerse sin la ayuda del gobierno. Porque ahora todo el mundo, el otro día una señora con un Tesla, allá creo que por Veracruz, en Tabasco, llegó a cobrar su esa pensión que da el gobierno. Digo, qué vergüenza, ¿no? Eso es ambición, eso es avaricia, eso es que querer tragar más y más, como le dijeron a un rico hace 40 años, era el más rico del mundo, americano por supuesto, y le dijeron, ¿cuánto dinero más necesita usted para sentirse satisfecho? Dijo, un poquito más, dijo. O sea que iba a seguirle, pues, no tiene llenadera. Las familias, la primera y básica e importante esfera social de la familia. La transformación es obra de Dios a través de las familias. Si el corazón de los hijos se vuelve a sus padres y al Dios de sus padres, la causa de Cristo en el mundo puede seguir adelante a través de generación tras generación.
Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Esas son familias fieles. Dice, bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Y sus hijos, sus generaciones que vienen van a ser benditas. Está hablando de una familia cristiana, por supuesto. La iglesia, la carga de Dios debe ser nuestra carga por los pobres, por los hambrientos, por los desnudos, los encarcelados injustamente, por los perseguidos. No podemos ser indiferentes a los asuntos sociales. Debemos ser críticos con tal de... Algunos son críticos con tal de obtener ganancias o por cualquier otra razón. Necesitamos estar totalmente relacionados con la comunidad para asociarnos para la evangelización y el servicio. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya voy a terminar, no se me duerman. Dijo, dijo el pastor, hermana, despierte ahí, que ya se durmió el hermano que está al lado. Y dijo la hermana, despiértelo usted, pastor, usted lo durmió, dijo. La educación. La educación es una responsabilidad muy importante de la familia. El hogar es la primera institución para entrenar a las futuras generaciones. Los niños no son producto del Estado y no le pertenecen al Estado. Es la responsabilidad de los padres, la educación. También la educación cristiana recae en el hogar o en la familia. Y la educación no es gratis, ni en tiempo ni en recursos, ¿verdad? Algunos no mandan a sus hijos a escuelas netamente cristianas, no que tengan maestros cristianos, pero el currículo sigue siendo el mismo. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. La responsabilidad de los padres. El gobierno y la economía. Un gobierno constituido sobre principios bíblicos proveerá el camino para el progreso y la eficiencia, proveyendo un escenario de libertad ordenada. Este tipo de gobierno accionará con los suficientes recursos para dar seguridad y protección a sus ciudadanos. O sea, el gobierno no es para que controle todo, ¿verdad? Dad pues a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Pues por esto pagáis los tributos, porque son servidores de Dios. ¿Qué tiene que ver la ciencia? También. Ya voy a terminar, hermanos. Dios no está en guerra con su mundo material. La ciencia es de entre todas las esferas sociales la más limitada, porque el científico no puede descubrir nada que Dios no haya creado. Dios no está separado de su mundo material, lo utiliza para revelarse a sí mismo y el hombre aún lo descubre en él. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Mire, ya el profeta ya decía que la tierra era redonda. Y todavía en los primeros siglos se estaban quebrando la cabeza porque pensaban que era plana. Y ahora resulta que hay terraplanistas. ¿Será terratontos? Y hay algunos que son gente muy estudiada, y yo digo que Dios confundió la sabiduría de los sabios, porque queriendo ser sabios se hicieron necios. Así dice la palabra del Señor. No es más que confusión en sus mentes pensar que la tierra es cuadrada. Plana dije, ¿verdad? Bueno, hubo otro científico que habló del cubo, ¿verdad? Que todo está hecho en un cubo y no sé cómo decía que todo el universo y el espacio es un cubo. Bueno, ustedes han de saber quién, porque estaba el Señor así tetrapléjico. Las artes. Y vaya que para la ciencia se necesitan muchos recursos. Dios es el autor de todas las habilidades creativas. El arte responde al deseo que Dios dio al hombre de buscar belleza. Puede ser una vocación dada por Dios. El propósito del arte es glorificar a Dios. Dice, para los hijos de Aarón harás túnicas, también harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Para honra y hermosura delante de Dios. Mire, a veces no nos preocupa el templo a nosotros, ¿verdad? Hay quien no le preocupa. Nada más viene al templo y se va, pero sí debe de preocuparnos su limpieza, su orden,
acabar de construir todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué cree que antes hacían unas catedrales enormes con unos vitrales hermosos? Porque ellos decían, es para la gloria de Dios. Pero como que los evangélicos nos acostumbramos a los cajones, ¿no? Sin mucha gracia, sin mucho arte, sin mucha belleza. Estamos mal. Dice Éxodo 28:40. Y luego hay otra cita más. Lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y los ha llenado de sabiduría, de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención. Entonces el arte es de Dios. Dios pone espíritu de arte. ¿Y por qué no tenemos artistas cristianos que hagan esculturas, que hagan pinturas, que hagan... Mire, yo estuve una vez en un culto en la Ciudad de México. Era un muchacho que pintaba con gises de colores, ¿verdad? Y empezó a pintar así, pero le pusieron unas luces de esas que van cambiando, ¿no? Un disco que va cambiando la luz. Bueno, antes era disco, ¿no? Van cambiando los colores el color de la luz. Y él, así en un lienzo blanco, empezó a hacer trazos, ¿verdad? Y luego terminó haciendo 2 cruces y en medio otra cruz. Pero cuando ya estaba terminando, ya la gente ya estaba llorando, nada más con el dibujo que hizo. Le pusieron una música de fondo que decía en el Monte Calvario, ¿verdad? Sí la conocen, ¿no? Estaba una cruz. Y entonces toda la gente estaba llorando. Y yo decía, eso es arte junto con el Espíritu. El Espíritu de Dios tocando los corazones mientras que el chavo pintaba. ¿Cómo que no? Dice, no, hijo, de artista te vas a morir de hambre, ¿no? Si usted no sabe cuánto cuestan las obras de arte, ni vaya a preguntar. Se va a asustar. Va a decir, tanto dinero por esas rayas. Pues pregunte cuánto cuestan las obras de Dalí, ese señor que se sobaba los bigotes, ¿verdad? Hacía 3 rayas así, paz, y ya. Yo creo que le aventaba la pintura así. Miles y miles de dólares. Bueno, primero se hizo famoso y luego sus obras costaban mucho, ¿no? Igual las obras de aquellos hombres que empezaron a pintar cuando empezó la ilustración, o cuando la gente tuvo más libertad para capacitarse. La conducta económica revela lo que hay en el corazón. En un mundo lleno de pecado, como todas las otras esferas de la vida, no puede ser perfecta. Debido a la caída del hombre, se abusa de los principios y verdades de la economía bíblica y de todas las variadas formas de riqueza. La economía sin Dios revela la naturaleza vil del hombre, sus esfuerzos codiciosos por alcanzar poder y riqueza, y fama y renombre. Los creyentes hemos sido diseñados para reflejar la gloria de Dios en todas las áreas, pero tenemos que ceñirnos al plan original. El plan original dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sabe que la lista que traen los hermanos que estuvieron dirigiendo la oración tiene como 40 cosas ahí, de las cuales arrepentirse? Y nomás empezaron. Porque como ya la oración subió de tono, ¿verdad? Todos estaban orando, echándole ganas, entonces ya no se escuchaba lo que sigue ahí. Pero sí que tenemos que arrepentirnos, sí que tenemos que confesar, sí que tenemos que reconocer que la pobreza espiritual a veces está asociada a la pobreza material y que la sola riqueza material no garantiza riqueza espiritual, porque Jesucristo se hizo pobre, dice, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y dice San Pablo acerca de los hermanos de Macedonia, dice, aunque eran pobres, eran ricos en generosidad. Después vamos a estar tratando
todo este año vamos a estar tratando temas sobre esto. Yo estoy poniendo nada más el panorama sobre la economía de Dios. Se nos retrasó el de la lona, pero ahí debería haber una lona que dice la economía de Dios. Y pero ¿qué le parece si este año además de los sermones, vamos a tener talleres de economía, o sea, talleres de ahorro, talleres de emprendimiento, talleres de oficios, talleres ¿de qué más? Bueno, hay más cosas. Talleres para el cambio de mentalidad, quitar la mentalidad de pobreza. Dijo una vez un niño, tenía 10 centavos, estoy hablando de hace 40 años. ¿Para qué? No 5 centavos, ¿para qué me sirven 5 centavos? Y lo iba, cálmate, ¿qué vas a hacer? No voy a tirar. Digo, ¿cómo que? A ver, pon ahí en el papel 1 millón de pesos, escríbelo. Ahora quítale 5 centavos. ¿Cuánto te queda? ¿Te queda 1 millón de pesos? No, dice, 5 centavos te pueden hacer a completar 1 millón de pesos. Nada más por 5 centavos no tendrías 1 millón de pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las pequeñeces a veces nos llevan a la pobreza. La pequeñez para pensar, la pequeñez para hacer las cosas, la pequeñez para trabajar, la pequeñez para ahorrar, ¿verdad? Y así puedo mencionar más cosas, pero que tienen que ver con la manera equivocada de pensar. La pequeñez para dar. Póngase de pie. ¿Qué tal si le dice al Señor: Señor, yo quiero que tú me bendigas con estos temas? Algunos piensan que estos temas no son espirituales, pero sí, por eso empecé con lo espiritual, mencionando que la economía de Dios todavía trabaja. ¿En qué trabaja Dios? Trabaja en nosotros. Somos objetos de su economía para enriquecernos en Cristo Jesús, y trabaja en nosotros para que nosotros podamos proyectar la vida de Jesús y otros sean enriquecidos en Cristo. Eso es economía de Dios. Está trabajando con nuestra santidad, con nuestra consagración, con nuestro entendimiento. Está trabajando para que entendamos qué significa la vida en el Espíritu. Está trabajando con nosotros para que podamos entender lo que significa: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.